nos acordamos, ¿verdad? Recordamos, estamos aquí para agradar a nuestro Señor, no a nosotros mismos, sino que nos esforzamos por hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, pues saben, hermanos, amigos, que en todo momento, ¿verdad? Últimamente se escucha, pues no solamente en las noticias, sino que en todo lugar, ¿verdad? Que hay falsas noticias o noticias falsas, ¿verdad? Que se divulgan cosas que no son ciertas o que son solamente parte verdad. Bueno, pues saben que no es algo nuevo. Esto ha sucedido en todo momento, realmente. Las noticias falsas, si nos podemos a meditar, pues nos hacen dudar muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que causa el hacernos dudar y pues muchas veces nos confunden porque escuchamos una cosa y después escuchamos algo en contra de aquello que habíamos escuchado ya. Aún saben, si habrá notado, muchas veces sucede cuando se da algunos consejos médicos y después nos dicen, no, pues no era así, ¿verdad? A veces dicen que el café es bueno para uno y a veces dicen que es algo malo. Entonces depende, ¿verdad? Y se dice, bueno, pues es que depende de la cantidad. En fin, tantas cosas, ¿verdad? Que muchas veces, pues así sucede, nos hacen dudar y nos confunden en muchas cosas que hay a nuestro alrededor. Muchas veces también el propósito de estas falsas noticias, pues buscan tener influencia sobre nuestra opinión, sobre nuestras decisiones, ¿verdad? Y podemos pensar, bueno, sí, en las cosas, quizás en las cosas políticas y en otros puntos, ¿verdad? Pero también esto sucede en lo espiritual, o sea, en cuanto al conocimiento de Dios. Constantemente se escuchan noticias contradictorias, como mencionaba hace un momento. ¿Quién estará diciendo la verdad? Pues nos preguntamos muchas veces, ¿cuál será la verdad, pues? Algo muy importante es, hermanos, fijarnos de dónde proviene aquella información. Saben que por ahí podemos empezar, ¿verdad? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene aquello que estamos escuchando? Porque las personas, y aún es algo bíblico, las personas se conocen por sus obras, por sus costumbres, ¿verdad? Como dicen las Escrituras, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis. Esa es una manera, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual, por supuesto, en cuanto a la palabra de Dios, habiendo tantas falsas noticias o falsas enseñanzas en el mundo, ¿verdad? Se me fue el aire. Esa es una manera, ¿verdad? De darnos cuenta según nuestras obras. Por nuestras obras o por sus obras los conoceréis. Pues también, en un ejemplo, vamos a estar viendo algunos ejemplos de esto que estamos hablando. Saben que los cretenses eran muy conocidos por sus obras, precisamente como estamos mencionando. Los cretenses, Creta era una isla, o es, ¿verdad? Sigue siendo, por supuesto, pero se conocía así de esta manera. Por su forma de ser, y nos dice precisamente aquí Pablo en esta carta a Tito, en el capítulo 1, versículos del 7 al 16. Fíjense cómo se menciona, aunque Pablo está hablando desde aquí sobre los ancianos, sobre los requisitos para los ancianos, pero es muy interesante que está hablando de los ancianos, qué carácter deben tener, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Y luego cómo pasa a hablar de los cretenses, porque era necesario que aquellos ancianos, y no solamente ellos, todos los cristianos, ¿verdad?, supieran quiénes eran aquellos cretenses y su manera de ser y mentir. Fíjense, leamos desde el versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que obispo, anciano, pastor, es la misma palabra en las Escrituras, ¿verdad? Aquí se menciona como obispo. Dice, otra vez, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es uno de los trabajos, pues, de los obispos, ¿verdad? De los pastores, de los ancianos en la iglesia. Corregir a los que contradicen. Y según lo que estamos leyendo aquí, en aquel tiempo había aquellos que contradecían, ¿verdad? Escuchamos, ¿verdad? Y lo vemos en varios lugares en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que había aquellos, ¿verdad?, que torcían las Escrituras, o aquellos que traían enseñanzas diferentes, y esta no es la excepción, ¿verdad? Así que nos dice el trabajo, pues, que tiene que hacer los ancianos, que corrijan, sí, con toda enseñanza, o sea, con la palabra de Dios, por supuesto, con doctrina, no con sus opiniones, sino con la palabra de Dios. Y convencer a los que contradicen. Convencer, que esto nos enseña muy claramente, no es a la fuerza. Cuando convencemos a alguien, ¿verdad? No es porque es a la fuerza, sino porque tomamos el tiempo, ¿verdad?, de enseñar, y hasta que aquella persona entienda correctamente, entonces se convencerá de la verdad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces podemos estar nosotros en aquel error. Y es también necesario que tengamos un corazón dispuesto a de verdad ver la verdad del Señor, ¿verdad?, de las Escrituras. Bien, sigue diciendo el 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Notemos, ¿verdad?, que dice mayormente, no únicamente, ¿sí? Los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Había judíos que se habían convertido al cristianismo, y ellos eran así, de esta manera que aquí nos está hablando. Engañadores, habladores de vanidades, ¿verdad? Vanidades que ellos mismos querían alabarse, ¿verdad? Ellos mismos querían engrandecerse en lugar de engrandecer a Dios, como lo hablábamos hace un momento, que estamos aquí para agradar al Señor, ¿verdad? Así que mayormente los de la circuncisión. Y sigue diciendo en el 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Ahora otra vez, no a la fuerza, no físicamente, sino con la palabra. Se dice que esta palabra de tapar la boca viene de algo físico, como un freno, como los caballos, ¿verdad? Algunos animales que se les pone ese tipo de freno, ¿verdad? O sea, para detener su camino, ¿verdad? En este contexto, claro, para detener lo que están enseñando, cosas que no convienen, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo que trastornan casas enteras. Y esto sucede, en verdad, sucedía y sigue sucediendo hoy. Cuando se enseñan mentiras, ¿verdad? Cuando se enseña engaño, cuando hay noticias falsas, podemos decir, se engañan a familias enteras, tristemente, ¿verdad? Y esto sucedía y sigue sucediendo en nuestra sociedad, en este mundo pecaminoso. ¿Sí? Dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿verdad? O sea, cosas que no son la verdad de Dios. En este entonces, en ese tiempo, podemos hablar que se estaba refiriendo, por supuesto, a cosas judaicas, ¿verdad? O de los judíos, porque vemos en varias ocasiones también que aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo seguían tratando de meter aquellas enseñanzas judaicas, ¿verdad? Aún recuerdan que decían que si aquellos cristianos, aunque fuesen gentiles, no se circuncidaban, no podrían ser salvos, ¿verdad?
Y nos habla muy claramente, ¿verdad?, de aquello que hubo, aquel tiempo, y se juntaron a hablar en esto, y por supuesto, pues concluyeron que esto ya no es necesidad, ¿verdad? Esto no es la palabra de Dios, esto no es un mandamiento, eso era aquel acuerdo de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y así había otras cosas que también se enseñaban en cuanto a cosas que no convenían, como nos dice aquí. Pero después nos dice, hablando de estas personas que enseñaban estas falsedades, dice el 12, uno de ellos, ¿verdad? Como que había un grupo o muchos. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Verdad? Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Fíjense, fábulas, cosas que inventan, ¿verdad? Judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada lo es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué descripción de estas personas!, ¿verdad? De Creta, aquellos cretenses. Este profeta, ¿verdad? Lo tenían a este hombre como si fuese un profeta, ¿verdad? No era un profeta de Dios, por supuesto, sino propiamente de ellos, entre su pueblo, entre los cretenses. Quizás, como había muchas otras ocasiones, ¿verdad?, que había aquellos que engañaban a las personas haciendo trucos, haciendo magia, ¿verdad? Y aún pues prometiendo cosas que no se cumplían, ¿verdad? Pues esto era los cretenses. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que las personas se conocían, aún hoy en día nos conocemos, las personas se conocen por su carácter, por su manera de ser. Y hemos hablado siempre, porque así nos enseñan las Escrituras, por ejemplo, el cristiano nunca debe de mentir. Y yo lo he mencionado en varias ocasiones, en mi opinión solamente, pienso que las mentiras es el pecado más fácil, lo más fácil que se puede hacer, ¿verdad? O quizás aún el pecado más común. Suena el teléfono. Dice, no, dile que no estoy. Estamos diciéndole a alguien que mienta, ¿verdad? Qué terrible. Y tan sencillo así, tan fácil, dile que no estoy. Ahí está una mentira, estoy animando a otro que también mienta, igual que yo. ¿Verdad? Y de tantas maneras que podemos mentir, ¿verdad? Como cristianos, pues, debemos de cuidarnos de todo eso, no caer en esos errores, ¿verdad? Mantenernos limpios, puros, porque estamos hablando ante Dios. Dios escucha y sabe todo lo que decimos, ¿verdad? Entonces, debemos de ser conocidos como personas honestas, ¿verdad? Como personas que no mienten, como personas que cumplen lo que dicen. Claro, somos humanos, a veces sí, con toda sinceridad se nos olvidan las cosas, lo menciono también, ¿verdad? Pienso que a todos se nos puede olvidar algo, pero podemos corregirlo, ¿verdad? Disculparnos, pedir perdón si hemos olvidado algo, ¿verdad? Porque nos preocupa hacer las cosas correctamente. Alguien que no es de Dios, si no cumple o si miente, a veces ni la conciencia, como dice aquí de los cretenses, su conciencia estaba ya contaminada, corrompida, ¿verdad? La conciencia nos debe de ayudar a darnos cuenta del error, del mal que hemos hecho. Pero si nuestra conciencia está corrompida, no nos sirve de nada. Al contrario, nos aleja más de Dios. ¿Sí? Así es.
Entonces, debemos de tener cuidado con estos tipos de personas, ¿verdad? ¿Qué esperamos si sabemos que aquella persona, ¿verdad? Es conocida como una persona que dice muchas mentiras. Pues, ¿qué esperamos de aquello, verdad? ¿De dónde viene, de dónde procede lo que hemos escuchado? Así que también como cristianos debemos de tener cuidado donde escuchamos las enseñanzas de Dios, ¿verdad? ¿De dónde escuchamos las enseñanzas de Dios? Porque hay predicaciones en muchos lugares, y en YouTube y en todas partes, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar por cualquier predicación o mensaje porque mencionan a Dios, ¿verdad? O X razón. Pero debemos de tener cuidado. Sí, en los grupos religiosos enseñarán algunas verdades, pero no todo. Algunas cosas suenan bien, pero si nos ponemos a meditar bien las cosas, no todo lo que están diciendo es correcto, ¿verdad? Debemos pues de cuidarnos mucho, en verdad, porque cada cosa es importante, ¿verdad? Se cumplirá aún cada tilde, un acento, la cejita de la ñ, ¿verdad? Todo eso es una tilde, o sea, cada detallito de la palabra de Dios importa. Para nosotros cristianos todo eso es importante entenderlo y saberlo correctamente. Bueno, pues esto no es algo nuevo, decía, sino que desde Génesis sabemos, ¿verdad? Ya en el capítulo 3, versículo 4, en donde Satanás trajo la maldad al mundo. Habiendo Dios dado un mandamiento que no comieran de aquel fruto prohibido, porque ciertamente el día que comieran de aquel fruto morirían. Pero ¿qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo Satanás? Dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y Dios qué había dicho? Sí vas a morir. Pero aquí está Satanás trayendo algo falso, noticias falsas, ¿verdad? ¿A quién vamos a creer? ¿Lo que procede de Dios o lo que procede de Satanás? ¿Verdad? Obviamente lo que viene de Dios. Si queremos ser salvos, si queremos servir al Señor, ¿verdad? Ahí está, no importa qué diga el mundo, ¿verdad? Cómo tuerzan y traten de hacernos ver aquello de Dios como un error o como algo que no conviene, Dios lo ha dicho. Y no importa qué diga el mundo, ahí estaré, ¿verdad? Esa es la manera que debemos nosotros tener nuestro carácter, puesto completamente confiado en Dios siempre. También, pues, pretenden influenciar nuestro estado de ánimo y nuestros planes. Saben, en otro ejemplo, allá algunas falsas noticias que había en contra de Nehemías y los judíos que estaban con él. Si me acompañan, por favor, allá a Nehemías, en el capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vamos a leer, esta es una historia bastante interesante, algo conocida. Bueno, pues si hemos estudiado este libro, en donde Nehemías está reconstruyendo Jerusalén. Las paredes, primeramente, es lo que se habla, ¿verdad? Aquello que está alrededor de la ciudad. Y bueno, pues había, como sabemos, siempre había enemigos de los judíos. Habían destruido pues Jerusalén o aún el templo, ¿verdad? En varias ocasiones. Y ahora está Nehemías reconstruyendo. Pues los enemigos disfrazados, porque fingen ser amigos de los judíos, pero no lo eran. Entonces nos dice así, Nehemías 6, del 1 al 8. Cuando oyeron Sabalat y Tobías, Gesén el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas,
Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Así que estaban estos hombres, ¿verdad?, líderes de otros pueblos, pidiendo a Nehemías que vinieran a hablar con él, ¿verdad? O que viniera a hablar con ellos, pero él sabía, ¿verdad?, que querían hacerle mal. Además, dice, estoy haciendo una obra muy importante. Estoy reconstruyendo aquella ciudad, ¿verdad? Y si voy a ustedes, aquella obra va a cesar, va a detenerse. No puedo, ¿verdad?, hacer tal cosa. Bueno, bien, pues muy claramente está esta historia. Él sigue diciendo al 5. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Sí? Está diciendo, ¿verdad?, que esta quinta vez que mandó aquella carta o noticia o petición a Nehemías, que alguien estaba diciendo aquellas cosas, ¿verdad? Y le llama aquí Gazmú. Bueno, Gazmú parece ser que es el mismo nombre que vemos al principio en el versículo 1 de aquí del capítulo 6. Gesem, el árabe, era la misma persona, ¿verdad? Está diciendo, mira, este árabe, ¿verdad?, este líder, dice esto, que tú estás reconstruyendo con el propósito de ser rey, ¿verdad? Lo cual era mentira, y así muy bien contestó Nehemías, ¿verdad? ¿Qué dice? No hay tal cosa de lo que le estaban acusando, ¿verdad? No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. ¿Por qué del corazón? Porque del corazón salen las palabras. Del corazón sale el amor, del corazón sale también el odio, ¿verdad? O sea, el corazón, no, sino la mente, ¿verdad? El corazón es una representación, ¿verdad?, de lo más profundo de nosotros, de lo que hay verdaderamente en nosotros. El corazón no piensa ni habla, simplemente bombea la sangre, ¿verdad? Pero es una representación de lo que en verdad está en nosotros. ¿Sí? ¿A quiénes de nosotros no han inventado algún mal, alguna mentira? Quizás a todos, ¿verdad? Quizás a todos. ¿Qué? Yo no he dicho tal cosa. Pero me dijo tal persona. O me dijeron por ahí que tú habías dicho. No, no es cierto tal, ¿verdad? Dile a tal persona, quien te haya dicho aquello, que venga a hablar conmigo, ¿verdad? Aclaremos las cosas, ¿verdad? Eso es lo correcto, ¿verdad? Así que no estamos exentos, nadie de nosotros, ¿verdad?, en esta situación, ¿verdad? En noticias falsas, en cosas que se inventan del corazón, de la maldad del corazón de otras personas, puede llegar a tratar de causarnos algún mal, ¿verdad? Algún daño a nosotros también.
a cambiar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Que hacernos preocuparnos o pensar mal de alguien más, pero no, otra vez, aún hermanos que haya este tipo de comentarios, aquellas palabras en contra de nosotros, como cristianos no debemos de cambiar. Debemos de buscar la paz siempre, aunque haya aquel tipo de palabras en contra de nosotros. ¿Sí? Es cuando verdaderamente se muestra nuestro carácter. Hace años yo tenía un compañero de trabajo, cuando trabajaba en la escuela allá en Texas, un cristiano, ¿verdad? No era cristiano de la Iglesia de Cristo, un religioso, ¿verdad? Y él decía, pues que era muy tranquilo, ¿verdad? Que era una persona muy tranquila. Dice, yo soy muy tranquilo, pero si alguien me busca, me encuentra. Pues, ¿en dónde está el carácter, verdad? Claro, todos podemos ser muy tranquilos, ¿verdad? Todos podemos ser muy tranquilos en todo tiempo. Pero si alguien nos busca, pleito, como dicen, por lo menos en México, no sé si se usa esa palabra en todo lugar, ¿verdad? Pues ahí es cuando verdaderamente se muestra quién somos, ¿verdad? Claro, el mundo, si nos busca, ¿verdad? Queremos responder mal por mal. Pues, ¿qué tipo de cristiano, verdad? Soy muy tranquilo, pero si me buscan, me encuentran. No, de ninguna manera, ¿verdad? En todo momento buscamos la paz. Ahí es cuando decimos, no, mira, vamos a dialogar, vamos a hablar o vamos a corregir esto, en fin, ¿verdad? Debemos siempre, pues, de mantener nuestro carácter fiel, firme a nuestro Dios. Se divulgan por mucho tiempo, ¿verdad? Fíjense cómo dice en Mateo 28, en otro ejemplo que vemos aquí, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Él. No sé si todos habrán leído ya estos versículos, seguramente que sí. Pero el 28, recordamos aquello que se inventó en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Mateo 28, del 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad. Unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y salió, ¿verdad? Y ya no estaba ahí, por supuesto, ¿verdad? Entonces fueron a dar estas noticias. Ha resucitado, ¿verdad? Estos hombres de la guardia, porque recordamos que cuando sepultaron a Jesús, pusieron una guardia ahí de soldados romanos, ¿verdad? Bueno, así que estos hombres se dieron cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. ¿Sí? Nos damos cuenta de la mentira que dan aquí, aún dado dinero, ¿verdad? Para que dijeran esta mentira. Y dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo había pasado? Pues algunos años. Pero saben que aún hoy en día, 2000 años después aproximadamente, muchas personas piensan esto. Precisamente así como aquí lo dicen. Los judíos, ¿verdad? No creen en el Señor Jesucristo, claro. Menos en su resurrección, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, pues, del mal
que hay en el mundo. De verdad, cómo alguien puede llegar a tal punto, ¿ah?, de ofrecer dinero. Mira, miente, di esto. Y saben que a los soldados, si esto podría haber sido causa de que los mataran, porque ¿cómo que robaron el cuerpo? ¿Y que no estaban ustedes ahí? Pero se habían quedado dormidos, ¿verdad? Así que eso era una causa para que les quitaran la vida. Aun cuando estaban cuidando, cuando un soldado cuidaba a un preso, y si el preso escapaba, el encargado, el soldado, pagaba con su propia vida también, ¿verdad? Pero ahí le está diciendo, mira, si el gobierno, ¿verdad?, si la autoridad dice algo, nosotros vamos a intervenir. Y esto eran los principales judíos, los que están diciendo esto, ¿sí? No del gobierno, sino los judíos. Si la autoridad dice algo, nosotros intervenimos por ustedes para ponerles a salvo, ¿verdad? Que no les pase nada. Bueno, pues aquellos también tomaron el dinero y así lo hicieron. Y esto se divulgó por años y años y años. Y aún hasta el día de hoy, podemos decir. ¿Sí? Terrible. Por aquellas noticias falsas, por aquella enseñanza incorrecta, por aquella mentira. Se han dicho muchas noticias falsas sobre Jesús también, ¿verdad? Han escuchado quizás que por ahí se enseña que Jesús sí se casó, que Jesús tuvo una mujer y que Jesús tuvo hijos y tantas cosas, ¿verdad? Terribles. Y algunos lo creen, lamentablemente, ¿verdad? Pero nada de esto es verdad. Muchos han creído estas mentiras. Y la enseñanza falsa, pues, podría también circular entre las iglesias. Y aquí se nos da algunas, ¿verdad? Nos están diciendo que tengamos cuidado como iglesia, porque hay falsas enseñanzas que pueden circular entre la iglesia. Es la manera, ¿verdad?, que aquí nos enseñan. Segunda de Tesalonicenses, hablando en representación de los apóstoles, aquí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que nos está diciendo, ¿verdad? O estaba Pablo, pues, advirtiendo ahí a la iglesia de los tesalonicenses, y claro, es una advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Y por todo el tiempo, mientras exista la iglesia, que puede haber aquellos que traen enseñanza falsa a la iglesia. No seamos movidos fácilmente, ¿verdad? Debemos de estar anclados, dice las Escrituras. Nuestra fe debe estar anclada, ahí ganchada, ¿verdad? En donde, aunque haya vientos y tormentas, no nos movemos de ahí, porque sabemos la verdad, ¿sí? Pero está diciendo, pues, que habría aquellos que están, que cambiarían su modo de pensar. No os conturbéis, ni por espíritu, ¿verdad? Ni por espíritu es porque algunos dicen, ¿verdad? Sobre todo en aquel tiempo en donde había, sí, el don que recibían profecía, ¿verdad? Hoy en día algunos también mienten de esa manera. Esto ya pasó, ¿verdad? Esto no sucede hoy en día, por supuesto. Pero ni por espíritu, ¿verdad? O sea, diciendo unos, el espíritu me ha revelado esto. ¿Lo creerían ustedes hoy en día? Qué bien. No. Claro que no, ¿verdad? Ya todo está revelado.
Ya no podemos agregar nada. Ya Dios ha revelado todo lo que usted y yo y el mundo entero necesitamos para ser salvos. Ni por palabra, que venga alguien a enseñarnos, a predicarnos alguna mentira, algo diferente a la palabra de Dios, o por alguna carta, ¿sí? Como si fuera de los apóstoles. Fíjense, pareciera que algunas personas pudieran falsificar alguna firma, algún nombre, ¿verdad? Diciendo esta carta es del apóstol Juan, o Pablo, Pedro, ¿verdad? Tengan cuidado con aquello, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Bueno, pues ahí está. Esto sucede, hermanos, y como decía al principio, no es algo nuevo. Ha sucedido desde el principio cuando Satanás trajo la mentira. Y Satanás es ¿qué? Padre de mentira. Y tiene sus hijos. ¿Quiénes serán? Pues los que mienten igual que Satanás, ¿verdad? El que hace las obras de Satanás es hijo de Satanás. Por eso se le llama el papá o el padre de la mentira, porque tiene sus hijitos que le siguen y hacen sus obras, ¿verdad? Por eso debemos de tener tanto cuidado día con día, de nunca mentir, ¿verdad?, en lo que decimos. Las noticias verdaderas que sí debemos de creer siempre, pues sabemos, ¿verdad?, es la palabra de Dios, aquello maravilloso, como podemos leer, por ejemplo, Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, diciendo nuestro Señor Jesucristo, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es verdadero. Esto es cierto, que ha venido nuestro Señor Jesucristo para darnos la libertad. ¿Por qué? Porque estábamos cautivos, ¿en dónde? En el pecado, ¿verdad? Cautivos de Satanás, en las tinieblas. Y ahora el Señor nos ha trasladado, ¿verdad?, cuando venimos a Él, a su reino de luz. Esto es grandioso. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? O lo leemos y simplemente lo pasamos así. Y no nos damos cuenta de la gran maravilla y lo grandioso que es esto, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece. Estas buenas nuevas, estas noticias tan grandiosas, ¿verdad?, tan buenas, tan verdaderas. Eso es lo que quiere decir nuevas, noticias, ¿verdad? Y nos gozamos en esto. Gracias al Señor por esto que sí es verdadero. Dios nos enseña a reconocer, pues, las noticias falsas o la mentira. Gálatas 1:8 nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nuestro Señor, a través de Pablo, nuevamente nos está advirtiendo también, ¿verdad?, qué tan observadores debemos de ser, ¿verdad?, examinando siempre. No importa quién sea, ¿verdad? A veces puede ser algún hermano que queremos mucho, alguna hermana que respetamos, algún familiar, algún amigo, que nos predican y nos enseñan algún evangelio, alguna enseñanza de Dios. Hay algo que suena muy bonito porque a la sociedad le encanta escribir cosas hermosas. Sí, suena muy bonito en muchas ocasiones, ¿verdad? Y nos atoca el corazón y nos hace a veces sacar lágrimas, ¿verdad?, de los mensajes tan bonitos que se escriben por ahí. Pero muchas veces aquello es mentira, ¿verdad? Se enseñan tantas cosas sobre el amor, aplicando el amor incorrectamente.
¿verdad? Y de tantas otras cosas. Así que cualquier persona que sea y cualquier anuncio que sea diferente al Evangelio de Dios, sea anatema. Esa persona que habla de tal manera es anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito, apartado de Dios. Por lo cual también nos debemos de cuidar, hermanos, nosotros mismos, porque a veces nos gusta tanto aquel mensaje que aún nosotros también lo mandamos a otras personas. Si no escudriñamos, si no nos damos cuenta que aquello está enseñando algo incorrecto, y allí estamos nosotros también mandándoselo a otros, ¿verdad? Nos damos cuenta de la gravedad. Porque no nada más, hermanos, todo lo que apoyamos es lo que estamos hablando, es lo que estamos enseñando, ¿verdad? Entonces debemos de examinarlo todo, porque todos somos responsables por todo lo que hacemos, ¿verdad? Daremos cuenta por nuestras obras que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Los anticristos hablan cosas falsas también. ¿Verdad que quizás en un tiempo nosotros creímos de esta manera también, que se hablaba de un anticristo? ¿No? Y se hablaba, es tal persona, o no, es tal persona. Y algunos dicen, no, es aquel otro. Pero la Biblia no habla de un anticristo. Y como que el mundo tiene otra definición de lo que es un anticristo, que es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Dice 1 de Juan 4:1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues claro, ¿por qué ya está en el mundo? Pues porque Jesucristo ya vino. Y en un anticristo, ¿verdad? Pues ¿cómo podría haber un anticristo si Cristo no había venido? ¿Verdad? Pero habiendo venido el Señor, bueno, ya había muchos, como dice aquí, que estaban en contra de Él o que no creían en Él. Esos son los anticristos, ¿verdad? No hay tal cosa, ¿verdad? Fuera de lo común por ahí, aquel anticristo. Simplemente es aquellos que no creen en el Señor, ¿verdad? Y ya. Bueno, y ya digo, ¿verdad? Es algo muy serio, por supuesto, y triste, pero nada de aquellas cosas que se inventan, ¿verdad? Que porque son muy malos o han hecho mucha maldad, bueno, sí, pues una cosa lleva a otra, podemos decir, ¿verdad? Al no temer al Señor, al no temer a Dios, pues todos hacen muchas malas cosas, ¿verdad? No hay un pecado pequeño ni un pecado grande. Un pecado es un pecado. Una falta a Dios es una falta. No importa si decimos una mentira pequeña o le quitamos la vida a una persona, ¿verdad? Todo es igualmente pecado y nos aleja y nos aparta de nuestro Dios. Así que se nos advierte de estas cosas que pueden haber entre nosotros. Pongamos nuestra mirada pues en las cosas de arriba. ¿Sí? Colosenses 3, si me acompañan para leerlo, por favor. Colosenses 3 del 1 al 2. Disculpen. Colosenses 3, 1 y 2 dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no en las de la tierra? Porque va a haber engaños, porque hay mentira, ¿verdad? Porque el hombre no nos puede dar la salvación, sino Dios. Y allá queremos estar. Nuestra mirada la ponemos a donde vamos, ¿verdad? Porque queremos ver claramente hacia dónde nos dirigimos. Pero si ponemos nuestra mirada en el hombre, nos va a desviar de aquel camino donde vamos, ¿verdad? Como cuando dice aquel hombre que va en el arado, no podemos voltear hacia atrás porque nos vamos a desviar, ¿verdad? Al voltear hacia atrás. Entonces vamos fijamente hacia adelante. ¿Y qué es adelante? Allá en los cielos. Allá queremos estar, ¿verdad? Con nuestro Padre. Así que enfoquémonos en eso. Sí, hay mucha mentira, hay mucho error, hay mucho mal en el mundo, cosas que a veces aún nos quieren destruir, ¿verdad? Pero nosotros estamos confiados. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Si estamos bien con Dios, ¿qué importa de lo demás, verdad? ¿Qué importa todo aquello que se pueda inventar en contra de nosotros? El Señor está entre nosotros y eso es lo más importante. Qué fácil es para algunos quitar la mirada de lo espiritual. Tristemente es cierto. Muchas veces, ¿verdad? Vemos a cristianos que pronto, ¿verdad? Por alguna cosa, por cualquier tribulación en la vida, pues quitan la mirada y se desvían completamente en ocasiones del camino verdadero, ¿verdad? De ese camino de salvación. La Biblia dice así, pero lo hago a mi manera. También algunas personas piensan de esta manera. Y nos han dicho a mi esposa y a mí, ¿verdad? Cuando hemos estudiado con algunas personas y le aclaramos, ¿verdad? Algo en la Biblia, dice, sí, pues yo veo lo que me estás diciendo. Pero a mí me enseñaron de esta manera, mis padres, o por tradición. Así que yo prefiero hacerlo de esa manera, ¿verdad? Muchas personas piensan así, tristemente. Pues están poniendo la mirada en la tierra, ¿verdad? Están poniendo la mirada en el hombre, en las cosas físicas. En su propio razonamiento, Satanás les da falsas esperanzas en las cosas materiales y ponen fin a su lucha espiritual, ¿verdad? Así que eso quiere decir que muchas veces confiamos como en el dinero, ¿verdad? Confiamos en lo material. Ahí tenemos esperanzas, ¿verdad? Pensamos que, ay, si yo tuviera 5 millones, viviera muy bien, dedicaría más tiempo a Dios, ayudaría a muchas personas. Bueno, quizás sí, pero no lo tenemos, ¿verdad? Aún con lo poco que tenemos, podemos ayudar a personas. De lo poco o de lo mucho que tengamos, podemos ser misericordiosos, podemos agradar a Dios, ¿verdad? Sin poner nuestra confianza en lo material, sino siempre en el Señor. Hebreos 3:14, y pronto nos acercamos a la conclusión. Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál confianza del principio? Pues cuando vinimos al Señor, ¿verdad? Y por eso vinimos, porque nos dimos cuenta de la verdad. Nos dimos cuenta cuál es el camino del Señor. Y tenemos confianza al entender lo que Dios dice, ¿verdad? De su salvación que Él nos da a través de su Hijo. Pues esa confianza no la debemos de perder. Debemos de tenerla firme siempre, ¿sí? Somos hechos participantes de Cristo. Quiere decir que estamos con Él, que participamos de las mismas cosas espirituales y allá, ¿verdad? En los cielos participaremos con nuestro Señor Jesucristo, pero nos dice esta cláusula, ¿verdad? Esta condición.
con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Verdad? Si es, en otras ocasiones está esa palabrita, sí, si nos mantenemos firmes, ¿verdad? Ahí está esa promesa. Pues nos seguimos animando de esta manera, ¿verdad? No olvidemos, hermanos y hermanas, Satanás da noticias falsas, maquinando nuestra caída. Satanás, así como Adán y Eva, les dio una información incorrecta para maquinar, para preparar la destrucción de Adán y Eva. Y no fue realmente como sucedió. Cayeron. Ambos. Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. ¿Por qué? Por Satanás. Y porque, pues, Eva, ¿verdad?, fue engañada. Y también dio a su marido. Eso es lo que dicen las Escrituras. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Esto lo debemos de tener bien claro, hermanos, en nuestra vida. Que Satanás quiere ganar ventaja sobre nosotros. Y él tiene poder. ¿Sí? Él tiene poder y él sabe cómo atacarnos. Él sabe nuestras debilidades. ¿Sí? Y no podemos dejar vencernos. Poco a poquito. Esa es una maquinación, una preparación. Quizás lenta, poco a poco. A veces nos acercamos un poquito al peligro. ¿Qué tiene que ver? Y tomamos las cosas como muy ligeras. ¿Qué importa? Ok, ya estamos más para allá. Y luego, ¿qué importa? Y otro pasito. Y más, ¿verdad? Ahí va Satanás convenciéndonos de aquello. Hasta que caemos, ¿verdad? No nos dejemos pues envolver lentamente en odio. Muchas veces todo esto que escuchamos, hermano, toda esta negatividad, podemos decir, también nos puede involucrar, ¿verdad? Envolver. Pero fíjense lo que dice Romanos 13:9. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 13:9. Aquel mandamiento nos dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir aquello? ¿Que vamos a amar a algunos y a otros no? ¿Que podemos amar a unos y a otros odiarlos? No, a todos quiere decir, ¿verdad? Nuestro prójimo. A todos. A unos dice Dios, ¿no es cierto que dice que oremos por nuestros enemigos? O sea, hay que desearles lo mejor y no pagar mal por mal. Y si alguien nos hace un mal, pagar con un bien, es lo que quiere decir, ¿verdad? No vencer el mal con mal, sino vencer el mal con un bien. Pero nos envuelven, nos involucran en aquellas noticias y ahí odiamos a aquel o aquella, ¿verdad? Y nuestras palabras, si nos mencionan un nombre, dice, no me digas ni ese nombre. Wow, ¿somos cristianos? ¿Verdad? Podemos tener nuestras opiniones de algunas cosas, claro, tenemos derecho de aquello, ¿verdad? No hay pecado en tener opiniones de decisiones que se han hecho de alguna manera, ¿verdad? Pero llegar al odio, no podemos. Tengamos mucho cuidado de que no nos involucren maquinando. Eso es una maquinación, eso es un ejemplo de lo que estamos hablando. Ahí poco a poquito Satanás nos va involucrando también en todo ese mal que hay en el mundo, todo ese odio. Y de repente ahí estamos ya.
juntos con el mundo, odiando a uno o a otro. Pues sigamos las noticias de verdadera vida eterna y los ejemplos de fidelidad que encontramos en las Escrituras. Ahí está lo que debemos de seguir. Ahí están las noticias verdaderas. Y para terminar, me gustaría leer Hechos 26, 28 y 29. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Ese es el deseo, ese era el deseo de Pablo, y ese es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Para todas las personas, que vengan a Dios, ¿verdad? Por mucho o por poco, dice Pablo, ¿verdad? Como, no importa, ¿verdad? Si ya mero, no, lo que importa es que vengas al Señor, ¿verdad? Por mucho o por poco, lo dice de esa manera, ¿verdad? Pero que en verdad vengas a Dios y que te conviertas y que le sirvas y que seas como yo. Pablo quiere que seamos como Él, ¿no es cierto? Dice, y sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aún ya que nos hemos bautizado, ¿verdad? Ya hemos venido al camino. Tenemos que seguir imitando al Señor. No desviarnos, no dejarnos desviar por las maquinaciones de Satanás, sino seguir siendo como Cristo, como los apóstoles, como Pablo. Excepto estas cadenas, decía Pablo. Al final de su vida, sabemos que él estuvo preso, y estuvo preso varios años. Pues debemos también de estar dispuestos a cualquier cosa que venga a nosotros, ¿verdad? El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor. Estemos firmes, hermanos. No importa qué sean las consecuencias de predicar, de ser cristianos, de hablar la verdad, de no participar con el mundo en sus maldades, en sus mentiras. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos y amigos, gracias por escuchar. Espero que todos nos hayamos edificado con la palabra de nuestro Señor. Nuevamente en esta ocasión, ahora vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Cantaremos un himno más, un himno de invitación.